Ya hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a entrar ya a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Hoy veremos el capítulo 1, versos 1 al 12 estaremos estudiando y vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a conocer lo que el Espíritu Santo inspira al apóstol para enseñar a la iglesia de Corinto, pero que también nosotros, por ser parte del cuerpo de Cristo, también es enseñanza para nuestra iglesia. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 1, vamos a escudriñar. Cuando lo tenga, se pone de pie para leer todos juntos. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 1. Y después vamos a elevar otra oración al Señor para pedir que Él hable a nuestra vida. Si ya todos lo tienen, leemos y dice así, hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te bendecimos, Señor. Te damos gloria y alabanza, Señor. Te agradecemos porque nos permite, Señor, que te honremos, que te exaltemos a ti, Señor. Te agradecemos por la vida que nos das. Te doy muchas gracias, Señor, por toda esta iglesia que está aquí. Gracias por esta iglesia que tú has comprado, este pueblo redimido con la sangre del Cordero. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Yo sé que tú estás obrando en sus vidas, que las oraciones de ellos, Señor, tanto las peticiones personales que ellos tienen, tú estás obrando, pero que también tú escuchas a la oración, que tú estás atento a la oración de tu iglesia, Señor, que clama por otras peticiones. Gracias te damos, Señor, porque nos tienes aquí. Vamos a escuchar tu palabra. Yo te pido, mi Dios bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú, Señor, hables en esta tarde a tu iglesia. Y que mi vida, Señor, tú la puedas usar conforme a tu voluntad. Si tienes palabras de ánimo, Señor, de edificación, de exhortación, de consuelo, Señor, que todo, Señor, sea una bendición para la vida de tu iglesia y para los que están aquí y para todos los que nos siguen, Señor, a través de nuestra página de Iglesia Manuel 8 Cedros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupen su lugar. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey, a Jesús? Bendito, bendito por los siglos de los siglos. Esta serie, hermanos, será un poco más corta. Bueno, eso esperamos, porque Segunda de Corintios, capítulo 12, únicamente contiene 13 capítulos, esta segunda carta. La primera carta de Corintios contuvo 16 capítulos y esta segunda carta únicamente 13, son 3 capítulos menos. Sin embargo, hermanos, sabemos que ambas son de mucha bendición para nuestra vida. En la primera carta aprendimos que Pablo, hermanos, esta carta la escribió para corregir el desorden que había. Pablo escribe la carta para instruir a la iglesia, para enseñarlos.
Ese es el tema de manera general de la primera carta. Y hoy quiero adelantarles que el tema de la segunda carta ya no es una corrección a la iglesia, sino esta segunda carta, hermanos, es una defensa del apóstol Pablo, donde va a defender su ministerio, donde va a defender su apostolado. Y cada enseñanza, cada tema o título de esta serie, vamos a ver las características del ministerio y del apostolado de Pablo. Esa es la serie, las características del ministerio y del apostolado de Pablo. Vamos a ver todas las características de este ministerio y de su apostolado. Y hoy veremos, hermanos, la primer característica de esta serie, y es: el apóstol Pablo alaba y exalta a Dios en las aflicciones y tribulaciones. Esta es la primera característica, hermanos, que encontramos. Nos vamos a dar cuenta a través de esta segunda carta cómo el apóstol Pablo, hermanos, va a ser atacado por las sectas, por las religiones, pero también por los falsos hermanos, pero aún por hermanos que había en la iglesia de Corinto. Pablo fue criticado, perseguido. Hay 4 ataques en los cuales se enfoca el apóstol Pablo, y es una respuesta a esta carta, esta segunda carta, a esos 4 ataques. Y el primer ataque que hacen en contra de Pablo, número 1, es que algunos de la iglesia de Corinto cuestionaban su autoridad. Decían: ¿quién es él para darnos órdenes? ¿Quién lo nombró a él apóstol? Él no estuvo con el Señor Jesús. Él no tiene la autoridad. El que tiene la autoridad es el apóstol Pedro, el apóstol Juan, o los apóstoles que estuvieron con el Señor. Pero Pablo no tiene esa autoridad. Entonces, hermanos, este fue el primer ataque en contra del apóstol Pablo. Cuestionaban su autoridad como apóstol. Segundo ataque: lo acusaban. Únicamente estoy hablando de la iglesia de Corinto, no me estoy refiriendo a las demás iglesias o a las demás cartas. Por eso les escribe directamente a los de Corinto. Había algunos hermanos o algunos falsos hermanos dentro de la iglesia de Corinto que lo acusaban de ser un mercenario o mercader del evangelio. Es decir, pensaban que Pablo estaba viviendo a costa de las iglesias, que Pablo se estaba alimentando del evangelio, que él estaba lucrando del evangelio, de la palabra de Dios. Pero eso era totalmente falso. Al contrario, Pablo en algunas ocasiones él tuvo que trabajar. Él fue el que escribió esta frase tan conocida en la Biblia, tan bíblicamente popular: el que no trabaja, que no coma. Se siente difícil y muy feo, hermanos, que a veces tú estés recibiendo algo sin hacer nada. Así estaba el apóstol Pablo. Él no se sentía tranquilo. Pero cuando él trabajaba, cuando él visitaba iglesias, fundaba y establecía iglesias, él se sentía contento cuando recibía únicamente lo que un ministro merecía. Pero él trabajaba. Él no solo iba a buscar, sino él se esforzaba por hacer su obra, por cumplir la tarea que Dios le había encomendado. El tercer ataque, hermanos, que encontramos
decían que Pablo era una persona voluble y cambiante. ¿Por qué hubo, hermanos, enojo en algunos hermanos de la iglesia de Corinto? Lo que sucede es que como él escribe la primera carta o la primera carta, y esta carta fue fuerte para algunos hermanos, porque algunos los exhortó, algunos los dejó como en evidencia para manifestar las cosas malas que hacían. Entonces algunos le tenían como enojo. Y a veces puede pasar eso cuando el pastor corrige. A veces la persona piensa, no es que tiene algo contra mí, pero es que es la palabra del Señor la que está haciendo la exhortación, la corrección. Entonces, como Pablo corrige, hermanos, vio la situación que había en la iglesia de Corinto, y él a través de la primera carta los exhorta. Y como Pablo ve que había problemas dentro de la iglesia, había problemas de incesto, problemas de división, de desorden en la cena del Señor, los dones, algunos se jactaban, otros estaban menospreciando, o sea, había un problema terrible. Pablo escribe la primera carta, pero él les dice, tengo que estar ahí personalmente, y no voy a estar por un poco tiempo, voy a estar más de un año. Pero en ese tiempo, hermanos, cuando Pablo les anuncia a los hermanos de Corinto que iba a permanecer más tiempo, sucedieron otros problemas, otros imprevistos. Pablo que cayó preso en Listra, fue golpeado, y él no pudo cumplir, hermanos. No pudo ir a la iglesia de Corinto. Entonces muchos hermanos dijeron, no, Pablo solamente promete y no cumple. Él dijo que iba a venir a orar por nosotros y no ha venido. Él dijo esto y aquello y lo otro. Y entonces lo acusaban, hermanos, de que era una persona voluble y cambiante, que no cumplía lo que prometía. Pero después él dijo, si el Señor me lo permite. Ahí se dio cuenta que a veces él prometía, él quería estar en todas las iglesias, enseñar a las congregaciones, apoyarlos en la oración, instruirlos, capacitarlos, corregir. Él quería dividirse en 1000 pedazos para poder estar en cada congregación, pero él no podía, porque estaba limitado, hermanos, por el tiempo, por la cultura, por la distancia, por el clima, porque él en invierno no podía viajar, porque era muy complicado. Pero él no faltaba o dejaba de ir porque él no quisiera ir, sino porque no alcanzaba. Y el cuarto ataque que había en contra de él, de sus detractores o enemigos del apóstol Pablo, es que atacaban su carácter, su personalidad. Decían que él era muy arrogante, muy orgulloso, que él se sentía más que los demás. Por eso él escribió, no, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo ataqué, yo perseguí a la iglesia de mi Señor Jesucristo. Y esta carta, hermanos, es una respuesta, la segunda carta del apóstol Pablo, que históricamente tanto Josefo como otros historiadores judíos, ellos comentan que esta segunda carta en sí es como la cuarta o la quinta carta que escribió Pablo. Pero hay otras cartas más que no aparecen en el canon bíblico, porque no fueron consideradas en el primer siglo como cartas inspiradas por Dios. Pero hay más cartas que Pablo escribió, pero únicamente nuestra Biblia contiene la primera y la segunda carta a los Corintios, que fueron 4 o 5 cartas a los Corintios, pero solamente 2 fueron consideradas inspiradas por Dios. Y esta carta, hermanos, es una defensa a estos ataques que hicieron en contra del apóstol Pablo. Vean aquí en la presentación,
y la salutación del apóstol Pablo a la iglesia. Todos sabemos que una carta siempre lleva un saludo, y aquí menciona el apóstol Pablo, dice apóstol de Jesucristo. Por eso él siempre defendía que él había sido apóstol. ¿Qué significa apóstol? El término apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado. ¿Qué significa la palabra apóstol, hermanos? Enviado. No uno que tiene un título para tener nombre o un renombre. No, el título apóstol es alguien que tiene una comisión, alguien que ha sido enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. El apóstol es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y la resurrección de Jesucristo. Compartir este mensaje de esperanza a las almas perdidas. Decir que Jesucristo es el único Salvador. Esa es la función del apóstol, no de traer la charola y la credencial y el gafet y andar diciendo que tú eres apóstol. No, es cumplir una función. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Un poco de la biografía de Pablo, ya lo conocemos. Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, lo que actualmente es Turquía. ¿Por qué Pablo nació ahí, hermanos, en Turquía? ¿Por qué fue turco? Aunque él era judío. Por la persecución que tuvo la nación de Israel, tanto Israel, la provincia del norte, como Judá del sur, cuando entra tanto los babilonios como los medos, los persas, los griegos, los romanos. Muchas familias del pueblo de Israel, muchas familias judías tuvieron que emigrar, salir de Jerusalén. Y a los padres de Pablo les tocó estar ahí en Turquía, pero él era judío. Su padre era judío, su madre era judía, pero él nació ahí en Tarso de Cilicia. También él tenía la ciudadanía romana de nacimiento, porque como Roma dominaba en el tiempo que él nace, o que sus padres registran al apóstol Pablo, en ese tiempo dominaba el imperio romano, pues muchos se hacían también ciudadanos romanos, y él tenía esa ciudadanía, estaba registrado legalmente como romano. Se cree que su padre, que era un fariseo, él pertenecía a la tribu de Benjamín, así como lo narra en Filipenses capítulo 3, versos 5 al verso 6. Ahí Pablo presenta parte de su historia, de su biografía. Dice que él fue circuncidado, Filipenses 3:5, al 8º día. Él era del linaje de Israel. Linaje significa de la línea directa del pueblo de Israel. Pertenecía a la tribu de Benjamín, él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era un fariseo. En cuanto al celo, porque él tenía un celo por el judaísmo, él era un perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, que dice que era un celoso guardador de la Torá o de la ley de Moisés. Era un auténtico judío. Tal vez por su edad, él aún no pertenecía al Sanedrín o al grupo de los ancianos de Israel, pero él hubiese podido ser un gran personaje en el Sanedrín. Sin embargo, él todo eso lo despreció. Esa fama, ese conocimiento intelectual, esa posesión que tenía,
él no le importó por ganar a Cristo. El caso del apóstol Pablo es similar o semejante también al del patriarca Moisés. Todos conocemos Moisés, que era un judío, pero como viene una persecución, hay un decreto, un edicto del rey de Egipto de matar a todas las mujeres hebreas que tuvieran hijos varones, tenían que matarlos. Por eso a Moisés tuvieron que llevarlo a un río para protegerlo. Y la hija del faraón lo localiza, lo encuentra, lo lleva a vivir en el palacio, es instruido como un egipcio, aprende filosofía, aprende letras, aprende el conocimiento de los egipcios. Era el príncipe, vivía en un palacio, en un reino, tenía una cultura, una costumbre, una familia. Sin embargo, también él despreció todo eso por seguir a Cristo. Esta es la biografía del apóstol Pablo. Ya vimos la presentación que hace aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, ¿quién era Pablo? Era un judío, descendiente de la tribu de Benjamín. Él también, hermanos, el apóstol Pablo era una persona influyente, una persona muy preparada, que también las autoridades judías lo respaldaban, el gobierno romano también lo apoyaba, pero al final él dejó todo para ser apóstol de Jesucristo. Y vean cómo él menciona: por la voluntad de Dios. Esto significa que el apóstol Pablo no se nombró a sí mismo un enviado, un mensajero, un propagador de la palabra. No, Dios fue el que lo elige, por voluntad de Dios. Y también aquí considera: y el hermano Timoteo. Vean esta palabra que ya usa aquí Pablo, hermanos. Ya no le habla como cuando le escribió las cartas directamente al pastor Timoteo, que fue pastor de Éfeso. Ya no le dijo hijo, porque cuando le hablaba en las cartas, Pablo a Timoteo le decía hijo, porque él lo instruyó, él lo preparó para el ministerio. Timoteo empezó los viajes misioneros al lado de Pablo. Él lo llevaba a los viajes misioneros y de ahí lo encaminó al ministerio. Aquí ya no le menciona como hijo, sino le dice el hermano Timoteo, un igual que él. No lo ve menos, no lo ve más, sino ahora lo ve como un hermano en la fe. Porque también Timoteo, cuando él fue ungido, los diáconos, pastores, ministros, ellos impusieron sus manos sobre él y Dios lo bendijo, Dios lo respaldó. Posteriormente Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que Dios ha depositado en ti. Aviva ese don, aviva ese fuego que te ha sido transferida por la imposición de las manos del presbiterio, de todo el cuerpo de ministros, de pastores. Cuando oraron por Timoteo, también Dios derramó dones y ministerios en la vida de él. Y ahora él está, hermanos, también recomendándolo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Corinto, ¿qué era Corinto, hermanos? Era una ciudad de Grecia, Corinto, sobre el estrecho Istmo. Esta provincia o esta ciudad estaba bajo el dominio de los romanos. Y aquí en Corinto, que pertenecía a Grecia, también se dividía en Atenas. Eran capitales o provincias romanas donde había mucho movimiento. O sea, eran ciudades muy importantes, muy conocidas, eran puertos. Pero así como eran ciudades más prósperas, ya eran ciudades importantes, también había mucho pecado en ese lugar. Había mucha maldad.
Por eso es que el Espíritu Santo envía a Pablo a esas ciudades. Una de las ciudades en las que más pecado se veía era Corinto y Éfeso. Por eso ellos tuvieron que llegar, y aquí les está hablando, dice, a todos los santos que están en toda Acaya, que es Atenas o Grecia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean, hermanos, cómo Pablo, ya estando tal vez prejuiciado o habiendo sido informado de lo que había, de cómo mucha gente lo rechazaba, no lo querían, vean cómo él, con esa calma, con ese amor y esa paciencia, él dice: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Estos 4 ataques, donde lo desechaban, donde no lo aceptaban, cuestionaban su ministerio, su apostolado, esto no le quitó ni le robó la paz al apóstol Pablo. ¿Por qué vino este ataque, hermanos, a este hombre de Dios? Porque el diablo no quiere que tú y yo prediquemos. A veces tú vas a ser afligido, atormentado, atribulado cuando intentes compartir la palabra del Señor. Pero eso no te debe de quitar la paz. Eso no te debe de detener el que tú prediques. Dijo un profeta, y también lo dice Judas, que cuando tú y yo compartimos la palabra, estamos compartiendo el evangelio, estamos arrebatando una alma del fuego del castigo eterno. Esas personas ya están para caer al abismo, al Gehenna, que es el lago de fuego, es el castigo eterno. Es el último juicio que Dios va a hacer, el trono blanco, donde grandes, pequeños vendrán, estarán de pie. Vean esa palabra, de pie delante del trono. Quiere decir que este juicio será individual y personal. Todos aquellos que se olvidan de Dios, que se apartan de Dios, un día estarán delante del juez. ¿Quién es ese juez? Nuestro Señor Jesucristo, porque dice Juan que el Padre no va a juzgar a nadie, que todo el juicio lo dará al Hijo. El Hijo estará sentado en ese trono para juzgar a todos. Pero hoy se está predicando la palabra, hoy se está anunciando el evangelio, pero un día se acabará. Pero tenemos la oportunidad, hermano, hermana, el día de hoy, de compartir el evangelio. Muchos llegarán a donde tú estás, en el trabajo, en el negocio, en la calle, donde estés, a contarte su sufrimiento, sus penas. Escucha lo que ellos dicen, pero dale más importancia a que ellos te tienen que escuchar a ti. Llévalos a pedir perdón. Llévalos a entregar su vida a Cristo, porque tal vez Dios no les dará mucha oportunidad. En el ministerio, hermanos, que Dios nos ha permitido, a mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mí, a mis hijas, a mi hijo, los ministerios que tenemos, el Señor nos ha dado la bendición de ver que muchos al borde de la muerte, Dios los ha salvado, los ha perdonado y los ha sanado. Pero hemos visto también que muchos al borde de la muerte no pueden morir, y los llevamos a Cristo, a que entreguen su alma a Cristo. Sabemos que Dios los perdona, ellos reciben a Jesús y ahí terminan sus días. Solamente Dios nos dio la oportunidad de ir y predicarles el evangelio. Qué maravilloso será, hermanos, que cuando estemos en el reino de los cielos, alguien nos diga: yo estaba ya a punto de ir al lago de fuego, a la condenación, pero tú me predicaste y yo entregué mi vida, Señor, y le pedí perdón por todos mis pecados. Qué maravilloso será eso.
Por eso a Pablo no le interesaba si creían que era apóstol o que no era apóstol, si se estaba enriqueciendo del evangelio, le decían que era orgulloso, que era voluble, que era cambiante. A él no le importaba, sino él quería enseñar. Y vean cómo saluda aquí: gracia y paz. Cuando alguien habla mal de ti, ¿qué quieres? No, que le vaya mal, que no tenga gracia, que tenga desgracia. Y Pablo no, decía: gracia y paz sobre ustedes. Ustedes hablan mal de mí, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y así debemos de hacer los cristianos, los hijos de Dios: bendecir. Gracia y paz a aquellas familias. Que el Señor derrame bendición. Dice: de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vean lo que creía Pablo. Pablo creía que existía el Padre y que ese Padre tenía un Hijo, un Señor Jesucristo, y que ese Jesucristo, cuando le oraba a ese Padre, el Padre le prometió enviar a otro. ¿Y quién era ese otro? Al Espíritu Santo de Dios. Por eso las iglesias verdaderas del Señor creemos en Dios nuestro Padre, creemos en el Señor Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al que vive para siempre? Vean el versículo 3, segunda carta de Corintios 1:3. Estamos viendo, hermanos, la nueva serie que se titula, las características del ministerio y del apostolado de Pablo. Dije al principio que esta carta, segunda carta, es una defensa del apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver la primera característica de ese ministerio, que en medio de la pelea, de la guerra, de la lucha, estaba Pablo casi abrumado. Él alaba y exalta a Dios en las aflicciones y en las tribulaciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda ¿qué? Consolación. Aunque vemos que Pablo, hermanos, al recibir todo este ataque de algunos, pues creo que sí eran hermanos, pero también había falsos hermanos en esta iglesia de Corinto, él no regresa de la misma manera, no regresa maldición por maldición, sino él bendice. Cuando lo maldecían o decían mal de él, hablaban mal de él, él hablaba bien, él bendecía a aquellos. Pero esto sí le afligía, hermanos, en su corazón, sí le trajo dolor. Se sintió decepcionado, tal vez traicionado, porque como seres humanos sentimos ese dolor. Vean en el versículo 4, él refleja su estado de ánimo. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él lo veía como tribulación. Él nos consuela. ¿Qué significa, hermanos, consolar? La palabra consolar significa aliviar el dolor de una persona. Él sentía dolor en su corazón. También consolar significa ayudar a una persona con buenas palabras a que disminuya su pena, su sufrimiento. Pero también aquí él habla de tribulaciones. Tribulaciones son penas, disgustos, aflicciones muy grandes que siente una persona. Una tribulación es una situación adversa, desfavorable que padece alguien. Una tribulación es una desgracia, un infortunio, una pena, un tormento,
una aflicción, un dolor, una turbación. Esa es la tribulación. Esto es lo que padecía el apóstol Pablo. Pero esto no lo llevó a desistir, a huir del ministerio, a renunciar. No. Al contrario, ¿qué hacía él en medio de la tribulación, en medio de los ataques, en medio de las difamaciones? Él se olvidaba de esas difamaciones, le causaba dolor, pero eso no provocaba que él dejara de servir al Señor. Vean lo que hacía él. Él bendecía a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa bendecir? Bendecir significa declarar que esa persona es digna de gloria, de honra y de alabanza y de exaltación. Pablo mencionaba, aunque algunos no estén a favor de mí, no me apoyen, estén en contra de mí, yo jamás dejaré de bendecir y de exaltar, de alabar y decir que Dios es digno de toda la gloria. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Bendito sea por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque Él es el que me consuela. Él es el que trae descanso a mi corazón. Él es el que sana mis heridas. Él es el que quita toda decepción. Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Así es que, hermano, amada iglesia del Señor, cuando tú prediques de Cristo, también de la misma manera vas a ser atacado, vas a ser perseguido, difamado. El diablo va a usar esta situación para que tú ya no sigas ganando almas para el reino de los cielos, pero tú tienes que seguir, continuar hacia adelante. Vas a padecer aflicción, vas a padecer tribulación. El apóstol Pablo sufrió esto, pero vean, esto tiene un propósito, tiene un porqué y un para qué. Versículo 4. ¿Por qué el Señor te va a pasar por una aflicción? ¿Por qué te va a hacer pasar por alguna pena, por el desierto? Para que tú y yo también podamos nosotros consolar a los que están en tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, por medio de esa consolación del Padre que trae alivio, que trae paz, descanso a nuestra vida, también nosotros podamos consolar a otros. Porque cuando todo está bien, cuando no nos va mal, hermanos, el hombre se aparta de Dios, se olvida de Dios, le da la espalda a Dios, no quiere escuchar. Pero a veces el Señor tiene que usar estas estrategias. Dijo el rey David, Él es mi pastor, pero a veces va a usar la vara, a veces me tiene que corregir, pero a veces va a usar el cayado. La vara solamente golpeaba al cuerpo del animalito, de las ovejas, golpeaba la vara, pero el cayado no. El cayado ese era un gancho que enganchaba a las ovejas en el cuello y a veces sentía que las asfixiaba, pero no se morían. Las ovejas caían en los barrancos, en los abismos, y el pastor no las alcanzaba, tenía que meter el cayado, jalarla. Al principio la oveja sentía que se asfixiaba porque la presión era fuerte, pero aunque sentía que se ahogaba, el pastor rescataba a esa oveja. Y a veces así estamos en situaciones, hermanos: aflicción, tribulación. Las pruebas vienen, hermanos, por diferentes situaciones. A veces el Señor quiere hacer crecer tu fe. El Señor quiere corregir y enderezar tu fe. El Señor, algunos los quiere atraer nuevamente porque se han alejado. El Señor, algunos los quiere hacer crecer más espiritualmente.
A veces es una disciplina para corregir errores, defectos que tenemos que desechar de nosotros, de nuestra conducta, de nuestra manera de ser. Pero a veces, hermanos, esa prueba y aflicción es para que tú y yo podamos ver que tenemos a un Dios que nos consuela en medio de la situación difícil. Pero Dios también te quiere enseñar para que así como Él te consoló a ti en la aflicción, en la pena, en el sufrimiento, que Él también lo pueda hacer a otros y que tú compartas ese evangelio de la palabra del Señor. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, vean, hay muchas aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones, a veces como que se van a incrementar. Como dicen, te va a llover sobre mojado, pero también las bendiciones te van a llover. Esa consolación ahí va a estar. Ahí va a estar la presencia de Dios a tu lado. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Dios está a tu lado? Tú debes de creer que Jesús está ahí. Ahí está la aflicción, pero también ahí está el consuelo de Dios. Ahí está la presencia del Dios Todopoderoso. Dice Pablo en el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación, para vuestra salvación. No va a venir una tribulación a tu vida y el Señor te va a dejar ahí abandonado, ahí arréglatelas como puedas. No, a veces tienes que pasar por fuego, por una prueba. Pero ahí está el Señor para ayudarte. ¿Qué sucedió cuando iban los 12 discípulos de Jesús en la barca? Ahí estaba el Señor Jesús, pero ¿qué hizo? Se hizo el dormido porque quería probar su fe. Los llevó ahí a la tempestad. Y el Señor Jesús tranquilamente en medio de la tribulación, de la tormenta, de la lluvia, de las olas, la barca se movía y el Señor Jesús tranquilo, descansando, durmiendo. Esa es la fe de un cristiano, que en medio de las tribulaciones, en medio de las olas, en medio de la tempestad, el cristiano puede estar en paz. Pero los discípulos aún no habían aprendido la lección. Ya les había hablado de la fe, pero ahora tenían que ponerla en práctica. Y cuando ellos ven, ellos no vieron al que estaba ahí acostado, no vieron a Jesús, ellos vieron la tempestad, ellos vieron las circunstancias. Y es difícil cuando tú ves las circunstancias y no ves al Señor que está por encima de las circunstancias. Y comienzan a desesperarse los apóstoles, los que eran intrépidos, los que eran aprensivos, los que no tenían calma, los que no habían aprendido la paciencia, y despiertan al Señor. Le dicen: Señor, ¿cómo tú estás tan tranquilo? ¿No ves que estamos ya a punto de fenecer? Y el Señor los corrige. Ellos querían regañar a Jesús y después ellos fueron los exhortados. Y les dice: hombres de poca fe. Y cuando el Señor ve la tempestad, únicamente le ordenó. Y dice que el mar se calmó. Y así es, hermanos. Tal vez vamos a navegar a veces en aguas profundas, en alta mar, con olas, con ondas. Pero dice aquí la palabra del Señor: pero si somos atribulados, es para ver que Dios tiene una consolación y salvación para nosotros. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza
de conservar la vida. Aquí Pablo les explica por qué razón él no pudo ir personalmente a Corinto, porque le decían: no, él es un mentiroso, nos dijo que iba a venir y no vino. Él les da la razón, dice: porque hermanos, no queremos que ustedes desconozcan de nuestra tribulación que nos vino en Asia. Fuimos abrumados de tal manera, dice Pablo, que yo ya no tenía fuerzas. Yo dije: no, Señor, creo que aquí son las últimas, ya no hay más. Él ya perdió la esperanza, él sabía que no iba a vivir. Y encontramos algunas de las aflicciones que él padeció. En Éfeso, hermanos, fue atacado por fieras, fue azotado en Listra con látigos. La ley decía que no podían golpear a alguien con 40 golpes de látigo. Él recibió 39. En Éfeso, hermanos, hubo un alboroto, lo llevaron preso, lo pusieron en la prisión de más adentro, donde no había ni ventilación, donde no había luz, donde había humedad. Y no solo estaba preso, sino estaba atado a un cepo, crucificado ahí. Le ataron las manos y los pies a una madera. En Troas casi lo matan, lo tuvieron que sacar arrastrando. Y aparte tenía un mal físico. Por eso él dice aquí: en alta mar, hermanos, ellos estuvieron a punto de morir. Perdieron la esperanza. Dice el versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Dice Pablo: yo ya estaba seguro que iba a morir. Pero aunque él estaba seguro de que él iba a morir, estaba seguro de que él cree en un Dios que también resucita a los muertos. ¿Cuántos creen en ese Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a él? Bendito sea por los siglos de los siglos. Qué impresionante, hermanos. En medio de la aflicción, en medio de la tribulación, este hombre alaba y exalta el nombre del Señor, porque sabía que en la prueba, en la lucha, que en la pena, en el sufrimiento, en el dolor, ahí está Dios para consolarlo. Y hoy, amada iglesia, este mensaje también es para ti y para mí. ¿Cuál es la pena que estás sufriendo? ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu temor, tu miedo? ¿Qué es lo que está a punto de quitarte la vida? Déjame decirte que aquí ese Dios que consoló al apóstol Pablo también está aquí. ¿Cuántos quieren hoy en esta tarde decirle: Señor, contarle sus penas al Señor? Ponte de pie. ¿Cuántos en esta tarde quieren decirle: Señor, ahora yo, a través del apóstol Pablo, me estoy viendo yo mismo? También he padecido, también he sufrido, he sido menospreciado. La gente se burla cuando yo le comparto la palabra, así como Pablo, dudaban de su autoridad, decían: tú no eres un apóstol. Tal vez de nosotros podrán decir peor, pero eso no nos debe de quitar de alabar y de bendecir el nombre del Señor. Así como dijo Pablo, dice: bendito eres, Señor, bendito eres. En otras palabras, le estaba diciendo: Señor, tú eres digno de toda la gloria, tú eres digno de toda la alabanza, tú eres digno de toda exaltación, tú eres digno de mi alabanza, porque tú eres el Dios, solo tú eres digno de toda la gloria. Dice el versículo 10: el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Les dice: sigan orando por nosotros,
Sigan orando para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de nosotros. Porque nuestra gloria, dice Pablo, es esa, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Él no se exaltaba a sí mismo, Él se conducía, dice que con sencillez, con sinceridad. Él no se alababa a sí mismo, no quería que la gente lo alabara a Él, sino Él quería que únicamente escucharan el mensaje que Él llevaba, que oraran por Él. Y eso es lo que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña, que en medio de la prueba, de la aflicción, tienes que exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Dale una ofrenda de palmas al Dios bendito es por los siglos de los siglos. Aleluya. Exaltemos el nombre del Señor. No te esperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, oh Rey. Gracias porque tus promesas son fieles. Tus promesas son verdaderas. Gloria a tu nombre. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Rey. Confiados, Señor, en tus promesas, que son verdaderas. Tú nos avisas, Señor, tú nos adviertes de las aflicciones, de las tribulaciones, pero también tú nos prometes estar con nosotros. Tú nos prometes estar aquí, Señor, a nuestro lado. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo. Tal vez algunos, Señor, están padeciendo persecución, aflicción, tribulación, alguna pena, algún dolor, Señor, ahí en su corazón.
hay tristeza, hay enfermedad, Señor. Pero tú has prometido ser nuestro consuelo. Tú has prometido, Señor, sanar nuestras heridas. Tú has prometido, Señor, traer consolación, porque tú eres el Padre de consolación. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido, Señor, nuestro ayudador. Tú eres nuestro socorro, nuestra ayuda. Aquí está tu iglesia, Señor. Te presento delante de ti a tu pueblo. Te presento delante de ti, Señor, a esta congregación. Tú conoces, Señor, por lo que ellos están pasando. ¿Cuál es la petición de su corazón? Problemas, dificultades, enfermedad, escasez económica, cansancio, sufrimiento, dolor, algún familiar enfermo. Tú sabes, Señor, lo que ellos pasan. Tú sabes qué tribulaciones, qué aflicciones están enfrentando, Señor. Pero hoy tú recuerdas que no estamos solos, Señor, que tú estás con nosotros. Y tú nos dices, Señor, que en medio de la aflicción tenemos que bendecir, exaltar tu nombre, Señor. Así como este siervo, el apóstol Pablo, él, Señor, lo hizo. Aunque él fue atacado, fue perseguido, vituperado por el nombre de Cristo, acusado falsamente, desechado. Sin embargo, Señor, él sabía que en medio de esa aflicción él debía adorar tu nombre, exaltarte. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia a exaltar tu nombre, a bendecirte, mi Dios. Gracias porque nos has enseñado esta primera característica del ministerio del apostolado de Pablo, que era un hombre, era un siervo de Dios, que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, él alababa y exaltaba el nombre del Señor y proclamaba que Dios es el Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Derrama bendición sobre su vida. Derrama, Señor, Espíritu Santo sobre ellos. Dones, ministerios, Señor, y todo lo que el enemigo ha querido traer a su vida, a su hogar, a su casa. Reprendemos toda obra de las tinieblas, reprendemos toda obra del maligno, desechada fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Ahora, mi Dios, guarda tu iglesia, tu pueblo. Que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, que la unción y el poder del Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, hoy y siempre. Y a ti, Padre, te decimos que tú eres bendito, que tú eres digno de toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Tu iglesia, tu pueblo, tu amada iglesia te proclama como el Rey, como el Señor, Rey de reyes y Señor de los señores. Aleluya. Aleluya, bendito eres, Señor, para siempre. Amén, amén, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Rey, porque Él es digno. Dios les bendiga, amada iglesia, santos de Dios. Que el Señor les continúe prosperando. Que el Señor les lleve con bien. Bendiciones.